Hola gente, ¿cómo andan? De nuevo aquí para empezarles a explicar un poquito la primera aventura que realicé en mi vida, el cual fue mi primer viaje también. Este viaje fue hacia el África. Como os anuncié anteriormente, fue el viaje que hice con un 4L, Renault 4L, que fui desde Barcelona hasta Lomé. Más o menos son unos 7 o 8.000 kilómetros y lo hice con ese coche. ¿Y cómo, se preguntarán ustedes, se me ocurrió a mí hacer esta cosa? Eso andábamos por el año 83 y en esa época yo tenía entre 28 y 27 años, más o menos, recién cumplidos, los 28. Total que un día en un kiosco compré una revista. En aquella época era una revista que se llamaba Aventura, y en esa revista leí un reportaje en el que hablaba de que la gente de Europa, del norte de Europa, compraba coches antiguos o de desguace, coches sin mucho valor, y los bajaban hasta lo que sería el África negra. Ahí esos coches se vendían y al venderlos el dinero que obtenían por el coche era bastante superior al de la compra. Con eso financiaban el viaje en lo que se refiere a gasolina, a lo que se refiere a alojamiento, hoteles o incluso restaurantes, etc. Los gastos de un viaje, y después aún quedaba el suficiente dinero para agarrar el billete de vuelta hasta casa, desde donde estuvieran, tanto fuera el Níger como Mali, como la parte sur del Golfo de Guinea, que podría ser Togo, Benín, Costa de Marfil, sitios así. Y a partir de ahí, con la venta del coche, financiaban el viaje y podían volver con suficiente dinero en positivo para poder comprar otro coche. Y eso lo hacían por diversión. No es que se ganara muy bien la vida, pero era lo suficiente para ganarse la vida para poder viajar gratis, que es de lo que se trataba. Cuando yo leí ese artículo, a mí me impresionó y dije, bueno, pues si los demás lo hacen, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? Y se me metió en la cabeza hacer ese viaje de aventura. Entonces, bueno, lo primero que pensé es, antes de planear ningún viaje ni ninguna ruta, primero busco el coche, a ver si encuentro un coche que pueda comprar, que tenga el suficiente dinero para poderlo comprar y puedo viajar con él. Entonces, en Barcelona, yo vivía en Barcelona en esa época, a las afueras de Barcelona, dirección hacia Sitges, en Castelldefels, había unos desguaces muy grandes que prácticamente eran como un monopolio de la compra de coches de desguace. Y me fui ahí, y ahí encontré un 4L que estaba por desguazar y estaba bien de motor. Lo único que tenía serían unas rayaduras o una cosa así, y que era muy viejo, y la gente ya lo había dejado. Pero yo me hicieron una oferta buena, no me acuerdo del dinero que costó el coche, pero sí me acuerdo que era un coche baratito, pero bastante barato. Y con ese dinero, bueno, entre un poquito que tenía yo y un sablazo que le pegué a una amiga mía, perdona Carmen, lo tengo en cuenta, te debo una, pude comprar el coche. Con el coche, cuando lo compré, lo siguiente que fue, es decir, bueno, tengo que prepararlo a menos un poco para que no me deje tirado a los primeros 20 kilómetros. Bueno, pues hice lo siguiente. Al lado de mi casa, en un garaje que había, donde yo guardaba el coche que yo tenía para circular,
había un taller de un amigo mío. Era un amigo de los que en aquella época corríamos carreras de coches los dos. Alfonso Mengual se llamaba. Bueno, pues le dije de poderlo arreglar. Y bueno, así un poco artesanalmente, entre él, yo y el mecánico del taller pudimos, bueno, pues subirle un poco de suspensiones, pues nada importante. Le pusimos una rejilla delante para que no tuviera problemas si saltaban piedras con los faros, cosas así, y una vaca que se llama en la parte de arriba para poder llevar carga, sobre todo, pues por ejemplo, los bidones que teníamos de gasolina extra y demás. Total que así lo hicimos. Cuando ya tuve el coche preparado, entonces fue cuando empecé a mirar cómo me iba al África, porque claro, era mi primer viaje, yo no tenía experiencia en viajar y tampoco menos para cruzar el desierto del Sáhara, y aquello me daba un poco de respeto, como pueden imaginarse. Pero aún así, bueno, yo me fui a un sitio que era especialista en viajes de aventura. Era una empresa que había en Barcelona en aquella época, que se llamaba Nuevas Fronteras, Nouvelles Frontières, porque era una sede de una empresa importante francesa, y ahí estuve hablando con el dueño de la tienda o de la franquicia, por decirlo de una manera, y le pregunté si conocía a alguien que quisiera viajar al África o algo así, y me dijo que precisamente él viajes al África solo los hacía en época de verano, y esto estamos hablando que era el mes de octubre, una cosa así. Total que me dijo, pero esta misma mañana ha venido un chico que se llama Manuel y que él también quería hacer un viaje al África, y comentaba si había alguien que estaba dispuesto a hacer un viaje por el África, eso de tal cual. Si quieres te doy el teléfono, te pones en comunicación con él, y si os entendéis bien, pues mira, podéis hacerlo juntos. Y bueno, sí, me dio el teléfono, y cuando yo llegué a casa lo primero que hice fue pues llamarlo. ¿Cómo no lo iba a llamar? Y le dije, mira, yo voy a hacer un viaje al África, le expliqué más o menos, tengo un coche, tal, cómo lo compré, tal, le explico un poco eso, y bueno, y el tipo inmediatamente me dice que sí. Y me dice, bueno, pero quedemos para conocernos. Y entonces, bueno, pues en aquella época yo estaba trabajando en un bar de la calle de la Travesera de Gracia, que se llamaba Revival, y quedamos ahí en el bar. Y bueno, ahí nos conocimos, él vino con su mujer y nos caímos bien inmediatamente. Yo todavía le expliqué el coche que yo tenía, que lo estábamos haciendo en el taller, tal, le expliqué todo lo que iba a hacer y lo que quería hacer. Y entonces me dijo, sí, yo también había escuchado eso de que la gente vendía los coches, sí. Y él había viajado anteriormente al África, hacía un año, o a lo mejor hacía 2, pero no por la ruta que nosotros sí íbamos a viajar, sino por otra ruta. Y entonces la ruta en la que nosotros íbamos a viajar es la siguiente. Bueno, pues la ruta aquí la tenemos. Era desde Almería, con el barco pasamos hasta la parte de Melilla. En la parte de Melilla entramos después por la frontera de Melilla, que es la de Nador, tristemente famosa, y desde ahí fuimos hasta la frontera entre Marruecos y Argelia, que es esta de aquí, que es Oujda. A partir de aquí bajamos por Tlemcen, y de Tlemcen nos fuimos hasta aquí, que es la Guarda. Todo esto es en la parte argelina, Entonces bajamos por esta ruta de aquí y agarramos esta ruta de aquí, que es la que baja por el desierto. A partir de aquí, que es Insala, la carretera se vuelve intransitable. Trozos que están asfaltados, trozos que no lo están. Bueno, un desastre de carretera. En aquella época, estoy hablando del año 83. Y llegamos hasta Tamarrasset. Tamarrasset es un pueblo turístico, totalmente turístico, con unos paisajes impresionantes. Hay aquí unas rutas, que es la Sacrem, que es una ruta del macizo del Algar, que es impresionante de ver.
Entonces bajamos por aquí y aquí, justo aquí, que es la frontera, aquí se acaba la frontera con el Níger, se acaba el asfalto. Y empezamos este trozo de aquí, que es completamente una pista, ¿no? que pasa túnel de dunas, que son las dunas de la UNI, y hasta llegar a Arleta. Aquí pensamos que nos habíamos perdido. Bueno, después el viaje seguía para abajo, pasábamos toda la frontera, todo el Níger, y entrábamos, bordeando la frontera de Nigeria, entrábamos en la parte de Burkina Faso. Y desde aquí, desde Burkina Faso, pasando por aquí, llegábamos hasta el final del viaje, que era la parte esta de aquí, que es Lomé. Este era el viaje en sí. Un viajecito que, como pueden ver, era bastante peliagudo, ¿no? Pero muy bonito de hacer. Y este fue el viaje. El viaje que hizo el Manuel, mi compañero de viaje, fue el mismo, pero aquí él se desviaba y se iba por donde está lo verde. Y pasaba toda esta parte de aquí, que es el desierto del Taneruf, ¿no? Que son 800 kilómetros que no hay prácticamente nada. Entonces bajaron para abajo y se quedaron aquí en Bamako, en la capital de Mali. Y ese es el viaje en sí, ¿no? Pero las dos rutas que se hacían en África en aquella época eran estas dos aquí. Como pueden ver, son dos rutas que van paralelas y van por Argelia. Por Marruecos hay otra ruta, que es esta de aquí, que pasa por aquí y baja hasta Dakar. Pero esa ruta estaba en guerra con el Frente Polisario Marruecos y estaba toda minada. Era muy poco probable que se pudiera pasar por ahí y peligroso. Y después la última, que sería la de la parte de Libia, esta de aquí, no se podía pasar porque estaba el Gaddafi, bueno, y todo el mundo sabe cómo era el Gaddafi. Bueno, pues este es el trayecto que nosotros hicimos. Entonces, bueno, con Manuel, esa tarde que estuvimos hablando en el bar El Revival de la Tercera de Gracia, al lado de mi casa, en Barcelona, quedamos que saldríamos el 18 de noviembre, que era, me parece recordar, un viernes, y quedamos que saldríamos a las 6 de la tarde o a las 7. Efectivamente, el coche a principios de noviembre ya estuvo listo. Yo ahora avisé a Manuel, me dijo que estaba haciendo la mochila, yo también estaba haciendo la mía, me preparé todos los utensilios que tenía que llevar, que sí, una navaja multiusos, que sí, bueno, todo lo que se lleva en un viaje, llevamos un montón de cosas. Me procuré unos depósitos de gasolina extras que llevábamos en el techo del coche. Llevábamos 4, 2 de anticongelante y 2 de gasolina, que en total eran 10 litros. Con 10 litros ese coche podía hacer 100 kilómetros perfectamente, o sea que teníamos la capacidad del depósito del coche, que nos daba una autonomía, creo recordar, de 500 kilómetros y más 100 más, que eran unos 600, o sea que no teníamos ningún problema, porque el único puesto donde no teníamos gasolineras era después de Tamarrasset, en las dunas de la UNI que os he comentado, y eso era un trayecto de unos 300 kilómetros, una cosa así, o sea que teníamos gasolina de sobras. Bueno, total que ya preparamos el coche, todo, y quedamos el 18 de noviembre del año 83 en el bar Revival a las 6 de la tarde, y efectivamente a las 6 de la tarde miró el Manuel. Y bueno, toda la gente nos despidió, adiós, qué tal, que tengáis suerte, todas esas cosas que se dicen, ¿no? Y empezamos a conducir. Y entonces agarramos la diagonal, salimos por la parte de la diagonal dirección sur, hacia la autopista A7 dirección Martorell. Y al llegar al peaje de Martorell, el coche se paró. Y en el próximo capítulo os explico qué pasó. Un abrazo a todos y seguir
estando pendientes del canal de Gauchito, Cat, que ese viaje fue una aventura total. Chao, chao.